Vos inaugurás la serie de charlas no técnicas, porque hasta ahora todas las charlas que habíamos tenido eran eminentemente técnicas. ¿Qué significaba? Ya empezamos a dar comienzo a las charlas. Primero que nada, la idea nuestra es cambiar un poco la temática de charlas que normalmente se dan cuando damos el tema de Business Analytics. Todo lo que han asistido a las charlas anteriores durante marzo y abril estaban enfocadas muchas a nivel técnico, exclusivamente, digamos, algún aspecto, ya sea de una implementación global o un aspecto específico del Power BI. Pero vamos a hacer un cambio. La idea es brindarle un arco, ampliar el marco de conocimiento que tienen los analistas de datos y enfocar lo que es la gestión del cambio a las empresas. Tengan en cuenta que nosotros lo que estamos haciendo ahora es viviendo una época, una transición muy, muy fuerte de pasar de gestionar las empresas con información fuera de línea, con información que no está en tiempo real, e información muy limitada y a menudo con muchos errores, a empezar a trabajar en una gestión en tiempo real. En tiempo real donde cambia drásticamente la forma de pensar. ¿Bien? Y las herramientas cada vez son más económicas, más fáciles. Los que más o menos conocen, que yo siempre repito, el proceso digo yo, desmitificar los mitos cuando uno va a implementar una política de Business Analytics. Primero no necesita ser ingeniero, en absoluto. Es decir, cualquier persona con sentido común y con conocimiento de negocio puede hacer la implementación. Es más, yo no conozco ni una línea de programación. Segundo mito, muchas veces se piensa que es algo muy costoso. Las herramientas cuestan muy económicas. Tenés herramientas que parten de los $9, $9,99, que es el Power BI, que es tremendamente potente. Si bien hay una versión gratis, ya, y que es súper completa, pero ya hoy no se concibe no partir del Power BI Service, donde Microsoft te administra todos los datos y tenés toda la información ahí. Y el tercer mito, que yo siempre lo bajo, es que esto no es evolutivo. ¿Bien? Al contrario, es tremendamente evolutivo, porque vas creciendo constantemente. Lo que vamos a ver nosotros ahora es empezar lo que yo digo, siempre yo considero que yo he fracasado muchas veces al implementar Business Analytics. Y estos fracasos siempre han estado originados por tres factores. El primero, yo no entendía lo que necesitaba el CEO para poder decidir o para poder llevar su gestión. Entonces, no lograr esa empatía es fatal. Entonces, el primer invitado, el que arranca con todo esto es Guillermo. Guillermo tiene una dialéctica fantástica, digamos, es una persona. Aparte, hay una cosa que me impresionó mucho, que es, él tiene, una de sus empresas ya cumplió 30 años. Guillermo tiene mi edad, es decir, yo lo conozco hace muchísimos años, éramos compañeros de la secundaria, tiene mi misma edad, 58 años, y Guillermo administra su empresa hace 30 años y la llevó a un punto de tener más de 600 clientes en Latinoamérica, en un rubro tremendamente difícil, y que se bancó pandemia, se bancó una cantidad de cosas. Y tiene otra unidad de negocio, que ya nos va a comentar, que tuvo un alcance regional muy fuerte. Entonces, a mí me interesa mucho que Guillermo nos comente cómo la pensó a su empresa, es decir, cómo pensó primero la definición del nicho ese, cómo la llevó adelante, cómo se sobrepuso a los distintos vaivenes que tuvo. Imagínense que estamos en Argentina. Argentina, digamos, sinónimo de crisis financiera internacional, se puede llamar. Es decir, yo esta mañana estaba hablando con un cliente de Panamá, donde la financiera era venezolana, y comparábamos las crisis que había habido en Venezuela y las crisis que teníamos nosotros, y yo creo que nosotros le ganábamos por mucho, por lejos, bien, a Venezuela. Entonces, imagínense lo que es gestionar una empresa. Entonces yo creo que Guillermo nos dé tres visiones. ¿Bien? La primera es cómo ha hecho para llevarla adelante y ser exitoso durante 30 años a una pyme, donde lo normal de una pyme muchas veces cuando soy el fundador tiene un ciclo de vida de 5 o 6 años y que vas cambiando constantemente. Guillermo no hizo eso. El segundo punto, me interesa que nos cuente qué usa él día a día o cómo ve la analítica de su negocio, es decir, qué necesitaría él para poder decidir. Y el tercero, él es desarrollador de software también. Es decir, en la pyme en la pyme principal suya, él lo que vende es un producto SaaS donde gestiona la información de agencias de turismo. Entonces, ahí hay un doble juego. ¿Cómo ve su producto unido a una política de Business Analytics en las empresas? Y el segundo punto es cómo piensa él que sus clientes gestionan su información de negocio. ¿Bien? Él tiene clientes de muy chicos a clientes medianos o grandes. Así que bueno, Guillermo, es tuya la cancha, vos andá hablando. Ustedes pueden hacernos las preguntas que necesiten.
Bien, el chat está abierto, ustedes vayan gestionando las preguntas, ya vemos de ir respondiéndolas a medida que vamos hablando. En su defecto, al final hacemos como la mesa común y yo les habilito los micrófonos para que ustedes también hablen y puedan consultarle directamente a Guillermo todo lo que consideren necesario. Así que bueno, es todo tuyo. Gracias Antonio por tan grandilocuente presentación. A mí me gusta decir, presentarme con una buena y una mala. La buena es que sí, tengo 30 años en la industria y en 30 años tengo el mismo número de quit y el mismo número de celular, y eso dice mucho sin decirlo. Perdón, quit, porque hay mucha gente que es del exterior. Quit es el RUC, o el número de identificación tributaria. Exacto, el rol En único Argentina tributario. es muy común, la informalidad que existe, es muy común que uno cambie de RUC constantemente o cambie de quit constantemente, porque va cambiando las empresas. Y si anda mal, saca una nueva, anda mal, saca otra. Bueno, eso que para otros puede parecer algo muy normal, en Argentina es algo muy, muy, ¿cómo se llama esto? Muy, muy raro de que suceda. Perdón, ahora sí. Así que, no, gracias Antonio por la aclaración. Así que, nada, tener un único rol tributario a lo largo de 30 años, la verdad que habla de que somos una empresa conservadora y que soy un líder conservador, y eso dice mucho de mí, y lo mismo con el número de celular. Tener el mismo número de celular significa que uno a lo largo del tiempo ha ido dejando un buen rastro. Y lo malo es que ser una pyme en la Argentina es una pluma en el huracán, ¿no? Entonces, ir sobrellevando las distintas circunstancias y esta capacidad de adaptarse, de ir modificando los skills y las estrategias y los equipos para adecuarlo a lo que cada momento ha requerido. Soy Guillermo Conti, tengo 58 años, soy analista de sistemas, me dediqué a la industria del software casi de los 16 años que tomé mi primer trabajo, y fui en un proceso de muchísima formación desarrollando software de distintas industrias y de distintas naturalezas hasta que encontré, me invitaron a desarrollar algo para la industria de los eventos que tenía que ver con acreditar personas en un congreso hacia el año 94, fue 93 al principio, parte del 94, por eso los 30 años de industria. Y encontré que era una industria que estaba absolutamente desprovista de soluciones digitales, así que, bueno, después de haber hecho mucho, tomé la decisión y sentí esto que a muchos de ustedes les debe haber pasado, y si no les pasó, en algún momento sucederá. Yo nací para esto, así que me quiero dedicar a esto. Y empecé a desarrollar software para una industria que estaba ávida de consumir servicios innovadores en aquel momento, y empezamos a crear soluciones de distintos tipos, siempre vinculadas al ámbito digital, y ahí tuvimos un crecimiento casi exponencial. Como todo lo que es innovador es de altísima demanda, no había competencia, nosotros fijábamos precios en industria como nos quedaba cómodo fijar precio, una panacea, el sueño del pibe. Construir precio para arriba se llama, es decir, mi servicio tiene este costo, este costo, este costo, este costo, quiero ganar tanto, el precio de venta es tanto, ¿sí? Normalmente lo que nos pasa a todos es que construimos precio para abajo. Esto es lo máximo que permite el mercado, y de ahí para abajo empezamos a construir costo, y lo hacemos como podemos y con lo que tenemos. En el año 96 abrí oficinas en Buenos Aires, porque, bueno, yo estoy en Tucumán, igual que Antonio, y esta industria, el partido de esta industria, la industria de los eventos, se juega en Buenos Aires mayormente. En el 96 abrimos Buenos Aires, en el 2000 abrimos Chile, en el 2006 abrimos Lima, en Perú, y en el 2011 abrimos Bogotá, en Colombia. Fue un crecimiento exponencial. Nosotros lo que vendíamos era, yo pensé como modelo y estrategia de negocios un paquete cerrado donde vendíamos el software, el hardware, el insumo y el personal para poder ofrecer los servicios que ofrecíamos. Formularios de inscripción, pasarelas de pago, sistemas de acreditación, emisión de credenciales, certificación, controles de acceso, bueno, todo lo que un evento necesita. La mayoría de los eventos, por más que sean de distintas industrias, necesitan más o menos lo mismo. Y en ese pensamiento me equivoqué, fue como el primer gran error que cometemos los programadores o los que tenemos foco en una determinada parte de un negocio y no tenemos la capacidad de ver el todo. Y me Esto es equivoqué muy porque hoy... importante.
Es muy importante aparte que vos estás diciendo, porque muchos de los que están escuchándote seguramente son analistas de datos, que vendría a ser el nuevo programador. Entonces que se les Exacto. escapa la visión del negocio. Entonces, hacer énfasis en esto y escuchen porque realmente es fantástico esta parte. Yo la conozco ya de memoria, la experiencia esta, pero es bárbara. Perdón la Sí, interrupción. no, todo lo que necesites, porque aparte me vas poniendo en situación de tu audiencia que seguramente no la conozco como vos. Entonces, lo que pasó es que yo pensé en aquel momento el servicio integral y me convertí en una empresa de logística. Llegó un momento que teníamos un montón de camionetas dando vueltas al principio, dando vueltas por la Argentina, con computadoras adentro, y entonces salíamos de Mendoza a San Luis, de San Luis a Iguazú, de Iguazú a Patagonia, a Bariloche, de Bariloche a Córdoba, todas las sedes donde se hacían los eventos, llevando el software, el hardware, los insumos, el personal, y prestando nuestros servicios. Y dejamos de ser una empresa de software. Es tan evidente el error que cometimos que hoy la SaaS número 1, SaaS es el apócope, la sigla para Software as a Service, comercializar software como servicio. La SaaS más grande del mundo en este momento es Salesforce, por la cantidad de empleados y la facturación. Y la segunda SaaS más grande del mundo, a la que le sigue, el número 2, se llama Cvent, que es una plataforma de software para gestión de eventos. Entonces, lejos de haber sido Siemens, que era lo que yo podría haber aspirado en aquel momento donde era tan innovador y había encontrado una industria desprovista de software, intenté convertirme en una mezcla de Microsoft con Andriani y no me salió, claramente. No es que me Andriani es fue una mal. empresa de transporte, de logística acá en Argentina. Eso, acordate que eso, cuando diga alguna marca, eso Sí, hay que tal decirla cual. que Estoy hay que estoy regionalizar. hablando muy en local. Sí. Es una suerte de micro con UPS o FedEx. Y bueno, no me salió, digamos, fue como un primer error y un primer gran aprendizaje donde dije, bueno, tengo que hacer un golpe de timón, y a partir de aquel momento en que me di cuenta, empezó una serie de cambios personales que tuvieron que ver con mi primer MBA para entender un poco la lógica de negocio y entender que la mirada que yo estaba teniendo de lo que pretendía ofrecer o convertir como empresa era muy sesgada, y que lo que tenía que entender era el 360 de la industria para poder tener una comprensión profunda de lo que el cliente necesita o de lo que realmente el cliente puede consumir sin límite en cuanto al techo del negocio o a la capacidad de crecimiento del negocio. Y la vida da revanchas, entonces esa empresa siguió rodando y hasta el día de hoy sigue funcionando medio en el formato original, como servicios. Hoy ya no tenemos equipos operativos como tuvimos yo en Chile. Estuve hasta el año 2018, tuve 18 años, del 2000 al 2018, con equipos operativos prestando el servicio integral, con todas las aristas que le comentaba. Pero desde el 2018 ahora empezamos a retirarnos, a eliminar la logística, los equipos locales, y solo a ser proveedores de software. Y hoy tenemos clientes en todos estos países, en toda Latinoamérica, y proveemos soluciones de software que las operativizan equipos locales. Y eso hizo que disminuya muchísimo mi volumen de facturación, pero que aumente muchísimo la rentabilidad de esta empresa, porque no tuvimos que mantener estructuras en distintos países pagando sueldos, alquileres y bueno, todo lo que implica estar físicamente en un lugar. Así que bueno, el aprendizaje en la empresa de eventos desbordó en esta lógica, ¿no? En una lógica más SaaS. Y acá en Argentina, que sí tenemos estructura y que estamos cerca del cliente y tenemos un posicionamiento muy grande, sí seguimos todavía con el modelo de negocio original, full service. Mira, hay dos puntos sobre esto que me interesa que hagamos énfasis y que principalmente la gente que nos está escuchando piense. El primer punto que vos has dicho ha sido no entender cómo pensaba tu cliente el negocio y que habías definido el nicho tuyo como diciendo, bueno, a ver, era, como decía vos, la mezcla entre empresa de servicios y empresa de transporte, o empresa de software y empresa de transporte, y que te llevaba a tener una facturación muy alta, pero una rentabilidad muy baja. Entonces, tu primer número que empezaba a analizar era en cuanto a cambiar esa estructura o ese peso de estructura que vos tenías para agilizarla mucho. Pero básicamente es entender el negocio.
Entonces yo siempre hago énfasis en eso cuando vamos a hacer analítica de negocio, es ponerse en la cabeza del CEO, que sería vos en este caso, o del tomador de decisión, como digo yo siempre, y pensar qué necesita él, que sería nuestro cliente. Es un poco la reconversión que vos has hecho pensando en tu cliente, en lo que necesitaba. Lograr esa empatía, yo creo que es lo más difícil. Y muchas veces lo que nos sucede es decir, yo veo los desarrolladores ERP o la gente que habitualmente está implementando soluciones en las empresas, no piensa en el cliente. Entonces se mueven como vos decías, es decir, yo soy formador de precios, es una cosa muy nueva esto de analítica de negocio, prácticamente el mercado se ha desarrollado, ha explotado en los últimos 2 años, entonces, y se globalizó enormemente, pero muchas veces no pensamos en lo que necesita el cliente, y es el error más grande que estamos cometiendo todos. Así que muy bueno lo que Totalmente. está diciendo. Mira, y llega a tal extremo esto que nosotros tuvimos el desafío de crear hábitos de consumo y en el modelo de negocio que habíamos ideado, incomodábamos al cliente porque nosotros le metíamos nuestros equipos operativos, nuestra fuerza de trabajo dentro de su estructura laboral, de su estructura de organización de eventos, ¿sí? Porque el negocio, el servicio que yo comercializo es un servicio B2B, con lo cual el que me contrata es un organizador de eventos. Ese organizador de eventos tiene su estructura operativa, su equipo humano operativo. Y nosotros, como habíamos pensado este servicio, proveyendo personal y recurso técnico, además del software, teníamos que imponer nuestros equipos en coordinación con los de ellos. Y la verdad que era forzar una situación cuando mi cliente desde el minuto de partida hubiera preferido que yo le dé la solución de software y tener que prescindir de mi personal porque él prefería poner el de él. Y además que lo mismo que pasa en analítica de datos, toda la información que se maneja es información extremadamente sensible y el cliente a veces no está dispuesto a darle a personas el acceso a esa información. Entonces, en el caso Exactamente. nuestro, preferían que no le pongamos nuestro personal y aún así, por ser innovadores, por ofrecer un servicio único, por tener una supremacía en el mercado, terminaba contratando el paquete completo que nosotros le vendíamos cuando no era el ideal, y no era el ideal porque nosotros no entendimos el negocio, claramente. No sabe que a los analistas de datos nos pasa similar, porque vos de algún momento cuando haces una implementación, lo incomodás al cliente porque empieza a ver todos los errores. Es decir, vos empezás a trabajar en tiempo real, la empresa habitualmente no está acostumbrada a trabajar en tiempo real, no está acostumbrada a ver la información todos los días, entonces tenía un ciclo de análisis que quizás corrigían todos los errores una vez al mes cuando se presentaba el estado de resultados, ponele. Entonces vos empezás a generar información todos los días y empiezas a saltar todos los errores diariamente. Y eso era un despiole. Es decir, y muchas veces nos pasa que todo el trabajo que nosotros hacemos queda colgado, como digo yo, un pisapapeles o es simplemente algo meramente Claro, anecdótico el claro. trabajo, porque nunca se acostumbraron a trabajarla en tiempo real. Entonces, ese es el cambio yo grande y lo veo también en el ámbito nuestro. Totalmente. Bueno, y como les decía recién, la vida da revancha. Conforme nosotros desarrollábamos software para la industria de los eventos, también habíamos desarrollado, en aquella época, ya década del 90, habíamos desarrollado una solución que tenía que ver con un sistema administrativo para agencias de viajes. Sistema administrativo para agencias de viaje significa que el turismo es bastante complejo de administrar porque tiene una serie de elementos que participan que son bastante informes, ¿no? O sea, todos unidades racionales distintas. Vuelos con horarios, hoteles con días de alojamiento, excursiones con requisitos especiales, comidas, todo lo que maneja el turismo son unidades racionales diferentes que hay que juntarlas completas, digamos, hay que juntarlas con cierta lógica para poder construir un servicio. Entonces, los sistemas administrativos y contables tradicionales como que quedan muy forzados cuando se aplican en turismo. Entonces, nacieron una serie de soluciones a medida para agencias de viaje. Nosotros desarrollamos una que era un producto que se llama Sigma, que es con el nombre que entré a esta reunión, Sigma con doble M. Y teníamos este software que siempre fue como un negocio marginal que mantuve durante cierto tiempo. Con el aprendizaje en la empresa de eventos, trasladamos todo este nuevo conocimiento y esta lógica de negocio a Sigma
y convertimos Sigma, que era un producto, lo convertimos en modelo SaaS, en un software as a service. Decidimos crear un MVP al principio, un producto mínimo viable, y salir a probar a nuestros clientes si Sigma, como plataforma de gestión administrativa y contable para agencias de viaje, funcionaba en un modelo nube. Y anduvo muy bien. Así que en el 2014 levantamos capital, desarrollamos todo un sistema integral que hoy ya es un ERP, específico para la industria del turismo. Y hoy es, por supuesto, un producto full SaaS, que está en la nube, y tenemos más o menos 600 agencias de viaje que operan cotidianamente con nuestra plataforma y alrededor de 5.000 usuarios. Y aquí es donde entramos de cabeza al mundo del análisis de datos. Así que hemos estado conversando mucho con Antonio sobre cuáles son las posibilidades. Nosotros, en este momento, este producto que tenemos está recién iniciando la carrera del desarrollo del front-end. El front-end es un espacio donde mi cliente le da servicio a su cliente. Ya tenemos un backend sólido, donde mi cliente administra todo su negocio en nuestra plataforma, y estamos comenzando a dar solución a nivel de frontend. Y esas soluciones a nivel de frontend son las que empiezan a requerir ingresar en el mundo del análisis de negocio. Y ahí es donde creo que entramos acá. Así es. Sigma es un reproducto para donde estamos comenzando a hacer benchmarking, donde empezamos a mostrarle a nuestro cliente qué posición ocupa en un determinado mercado, qué posición ocupa, porque turismo, como toda industria, tiene muchas modalidades de trabajo. Hay turismo receptivo, turismo emisivo, nacional, internacional, mayorista, minorista, tiene muchísimas aristas de comercialización y modelos de negocio de comercialización, donde el análisis de datos es necesario para poder crecer, es fundamental, y las posibilidades del análisis de datos para negocio es absolutamente poderosa. El problema está del lado de nuestros clientes. Y aquí, un poquito, Antonio, contarles. Nosotros comenzamos a vender un producto de software en la nube para gestionar agencias de viaje. ¿Puedo hacer una pequeña aclaración? En este punto es muy importante, Sí. porque hay una tendencia, no saben qué es impresionante. Yo empiezo a verlo en quienes desarrollan software. Bien, principalmente gestiones para administrar recursos, que sería el ERP. El ERP es el viejo sistema de contabilidad que nosotros decíamos, que ya no existe más el viejo sistema de contabilidad. Hoy por hoy hay sistemas de gestión específicos que te tratan toda la empresa completa. Y lo que yo estoy viendo de un tiempo a esta parte es que más desarrolladores se ponen a pensar como Guillermo, es decir, como vos estás haciendo, es darle integración a herramientas de BI. Normalmente una herramienta, un ERP, se compone, se puede decir, de tres partes. Es decir, hablando criollo, yo no soy ingeniero, digamos, yo soy contador, entonces yo tengo una visión más pragmática, se puede decir. Y normalmente uno lo divide en tres. Hay una parte con un motor de base de datos muy fuerte, donde se transaccionan todos los datos. Hay una parte donde vos haces el input o los formularios de entrada de esa información, es decir, el dato, cómo se captura, ¿bien? Y tienen una reportería. Lo que están pasando hoy, yo estoy viendo, que la mayoría, si bien tiene una reportería que puede ser sólida, ya ponen conexiones con alguna herramienta de BI, ya sea mediante API, mediante conectores específicos, es decir, QuickBooks, que es el más conocido internacionalmente para las pymes o las micropymes, ya te presenta una integración transparente con Power BI, por ejemplo. ¿Bien? Y la mayoría de los software yo estoy viendo que ya lo ponen como un paquete. Entonces es muy importante esa transición que se está desarrollando. Pero esa transición, en el caso de Guillermo, como él dice, fíjense cómo él ya la está planteando mucho más amplia, porque está diciendo, bueno, bárbaro, yo tengo una base de 5.000 usuarios que están usando esto. Es decir, son más de 600 agencias con 5.000 usuarios, lo que produce un benchmarking muy importante a nivel regional. Y de un mercado tremendamente competitivo. ¿Bien? Entonces, sin violar tema de confidencialidad, vos podés mostrar qué es lo que está sucediendo en el mercado. Entonces, miren cómo la analítica de datos empieza a ingresar acá. ¿Bien? Y eso creo la conexión, es decir, para mí esta charla es muy importante desde ese lado, Guillo. Es decir, perdón que diga Guillo, lo conozco hace mucho tiempo, es decir, yo no tengo formalismo con Guillermo. Es decir, ya hace más de 30 años que lo conozco. Pero acá lo más importante que nos puede brindar él, y yo quiero que vos le pongas énfasis, Guillermo,
Es decir, esa visión estratégica que tenés, hasta el momento nos va diciendo lo que ha pasado. Pero a mí me interesa tu cabeza de hoy para adelante, cómo lo estás viendo esta industria. Es decir, cómo vos le podés dar valor competitivo a los dos conceptos que estás teniendo de negocio, bien, evento y agencia de turismo, donde hay una hipercompetitividad. Bien, porque lo tuyo es muy competitivo, digamos, estás metido en un mercado hipercompetitivo. Entonces, ¿cómo ves vos esa transición y cómo pensás que el usuario tuyo lee la información? Bueno, justo ahí me quería meter. Primero entender que hubo en Sigma, en la empresa Sigma, en los últimos años nosotros hemos ido pasando, hoy estamos por el tercer modelo de negocio. El primer modelo fue vender un producto de software, no era lo adecuado o no era el modelo de negocio ideal, pasamos a vender una plataforma de gestión que tiene que ver con esto que decía Antonio, un ERP, entender que no es un software, no es solo una calculadora o no es solo un sistema de administración, no es solo un sistema contable, sino que es un todo y es una plataforma de gestión integral para agencias de viaje. Y hoy estamos en la tercera etapa, lo que nosotros llamamos la tercera temporada Sigma, y en esta tercera temporada, en el primer episodio, que es empezar a comercializar una metodología de gestión. Cuando hablamos de metodología de gestión, nos empezamos a meter en la necesidad que hemos identificado de acompañar en la profesionalización de nuestros clientes. Nosotros tenemos que ser motor de profesionalización de nuestros clientes. ¿Qué es lo que pasa con nuestros clientes? Lo mismo que me pasó a mí cuando empecé a hacer negocios. Yo sabía programar, pero no sabía hacer negocios. La mayoría de mis clientes saben de turismo, pero no entienden de negocio. Y nosotros somos, como plataforma, nos entendemos como los responsables de ayudarlo en la evolución continua para que entiendan de negocios. Y dentro de ese entendimiento de negocios y de la profesionalización hacia el negocio, además de sus conocimientos específicos en los que son campeones del mundo, que son estrictamente de turismo, es donde entra el análisis de datos para poder competir con mayor probabilidad de éxito, ¿sí? Cuando nosotros hablamos que lo que estamos comercializando en este momento es una metodología de gestión apoyado en una plataforma de software, es que le estamos diciendo a nuestros clientes que tiene que entender claramente de qué se trata un balance de suma y saldo, un mayor de cuenta, una cuenta corriente lógica, ¿no? Como ellos la imaginan, de qué se trata un benchmark, un dashboard, los KPI, los OKR, un montón de elementos que hacen en nuestra plataforma y que si nuestros clientes no le entienden claramente, no van a poder hacer uso del 100% de la plataforma y no van a poder entender cómo los datos que ellos van coleccionando conforme su empresa trabaja día a día les pueden ser útiles para proyectar un futuro con mayor probabilidad de éxito. ¿Okay? Entonces, estamos trabajando en el proceso de profesionalizar a nuestros clientes, de llevar a nuestros clientes al próximo nivel. No sabes que algo es algo que se da constantemente esto que vos estás diciendo. Y lo vemos nosotros día a día. Es decir, ¿qué es lo que sucede? El cliente muchas veces no sabe, digamos, sabe es el estratega del negocio, ¿bien? Pero la gestión de ese negocio le cuesta muchísimo. Y es por la falta esa de profesionalización. ¿Cómo hace para vencer esa barrera? Porque es muy difícil. A mí me pasa muchas veces que yo siempre los tipifico a los clientes en tres categorías. Las multinacionales que conocen todo a la perfección y que vos aprendes el negocio en vez de ellos que vos le enseñes, porque está todo impecable y están ávidos de cualquier indicador nuevo, lo meten adentro. Después están las pymes, y las pymes ahí se dividen en dos. Las pymes reactivas son las que directamente no aceptan el cambio y que es más, eso que vos decís, que te piden ese indicador que creen que es válido y que quizá es malísimo. Bien, es malísimo el indicador. A mí me pasa, hoy discutía con un cliente, una pyme que le habíamos hecho un análisis comercial fantástico y el cliente me pedía que las ventas tengan el impuesto, el tax. Es decir, cosa que en un estado de resultados jamás lo puedes poner, es decir, al IVA o al impuesto al valor agregado, que es un impuesto traslativo que en realidad no es un impuesto que vos pagás, si no lo paga el consumidor, entonces la venta nunca puede ir, tiene la cuenta corriente. Bueno, sí, te distorsiona cualquier análisis que hagas. totalmente, y te pasa así. Y hay otras pymes que dicen, ayúdame a cambiar. Entonces nosotros, en el caso nuestro, se me hace que estamos haciendo algo paralelo a lo que hacen ustedes, es acompañar ese crecimiento del negocio, enseñándole a leer información y enseñándole a transaccionar el dato en tiempo real, que es lo más difícil.
No sé cómo lo ves vos. Exactamente. Bueno, nosotros, la metodología inicia con un proceso de diagnóstico para saber dónde está parado el cliente, ¿sí? Ese diagnóstico para saber dónde está parado el cliente, a nosotros internamente nos arroja un índice de profesionalismo que nos determina desde qué punto nosotros tenemos que arrancar a empujar a ese cliente para pasar al próximo nivel. ¿Ok? Bien. Obviamente que eso sucede puertas adentro, porque yo no le digo a mi cliente no sos profesional, no sería muy políticamente correcto hacerlo. Lo que le doy es lo que yo le entrego a mi cliente, porque en ese análisis ya le estoy haciendo una devolución al cliente, que al cliente le sirve, y lo que le digo es que le hacemos un análisis organizacional de la empresa para ver en qué índice de transformación digital se encuentra. Entonces, diciéndose de una forma más polite, estamos los dos manejando un mismo índice, que para nosotros es profesionalismo y para él es transformación digital, ¿ok? O Bien. adopción digital. Entonces, de esa manera tomamos un punto de partida a partir del cual comenzamos a aplicar nuestra metodología. Y uno de los elementos que hemos incorporado en la metodología que nos está dando un excelente resultado es meter un poquito de gamificación en el proceso. Hemos agregado en la pantalla principal de cada operación, de cada transacción turística, una rueda de progreso, que en el centro de la rueda dice el grado de completitud que tiene cada una de las transacciones turísticas que ellos hacen, basados en la lógica de que si cuidan el centavo, el peso se cuida solo. Es decir, que si cada transacción turística ellos logran que su rueda de progreso esté al 100%, el 100% de su empresa va a estar contenida en ese nivel de completitud. Qué Lo buen primero que indicador es. necesito... Sí, Qué buen indicador. Digo, realmente está muy bueno. ¿Qué es lo que nos pasa en la industria en particular, pero pasa en muchas industrias donde el nivel profesional es bajo? Que hay un círculo virtuoso de una operación turística, de una operación comercial. Una operación comercial tiene un punto de partida cero y tiene un punto final, donde las puntas se tienen que tocar, ¿sí? Que es todo el ciclo de venta y el ciclo comercial completo. En el caso de turismo, el hemisferio del cliente, que es el presupuesto, el acordar el precio, el pago de la seña, hasta la facturación y el pago total, ocurre en forma orgánica, porque tanto el cliente como la empresa, el cliente quiere pagar porque quiere asegurar su servicio, la empresa quiere cobrar, el cliente exige la factura. Entonces, el proceso del lado del cliente se cumple al 100%. El que no se cumple al 100% es el que está del lado de los proveedores, porque si yo no le pago al proveedor, el proveedor me cobra. Entonces yo estoy siendo reactivo en ese proceso. Pero el ser reactivo y que me cobren en vez de que yo pague, significa que estoy perdiendo el control del negocio. Porque no es lo mismo que te cobren y vos pagar lo que te cobra el proveedor, que vos pagarle al proveedor y pagar lo que dijiste que le ibas a pagar cuando empezaste el proceso comercial. Un Entonces, análisis de esa rueda rentabilidad de espectacular. Es un análisis esa y la vas rueda viendo en tiempo real. esa Es rueda fantástico lo que está diciendo. tal Es cual. fantástico. Y esa rueda Si podríamos tener de una pantalla completitud, después, un caso de ejemplo, serviría. Si es que se sí, puede, sí, si no, sí. no. O si no, después Te compartimos, no te muestro. preocupes. No, te la muestro, no hay problema. Esa rueda de progreso que tiene distintos hitos y que la rueda de progreso completa el 100%, cada agencia de viaje la puede personalizar y definir cuál es su 100%. Pero esa rueda de progreso pone en evidencia muchas cosas. Pone en evidencia en qué posición está la empresa, pone en evidencia en qué nivel de dedicación tiene su equipo en relación a cada transacción, y nos pone en evidencia frente a nosotros, a los proveedores de sistema, para saber claramente qué es lo que le está faltando a cada uno para poder completar el proceso. Porque recién cuando completan el proceso yo tengo el 360 de la información para empezar a hacer análisis de negocio. Es muy difícil hacer análisis de negocio si solo tengo cubierto el hemisferio del cliente y no del proveedor, porque sé qué cobré pero no sé qué pagué y no sé cuán rentable fui y si la rentabilidad que yo establecí es una rentabilidad real o no. Entonces, crear análisis de datos sin tener todo el cuento completo resulta complejo. Aquí es donde empezamos con algunos primeros benchmarks, porque yo a mis clientes fui capaz de decirle que ellos estaban en esa rueda de completitud, en esa rueda de progreso, estaban, por decirte, al 60%, cuando la industria, el universo de mis 600 agencias, estaban al 75%. ¿Se entiende?
Entonces, Sí, me dio la totalmente. posibilidad de demostrarle a mi cliente con datos empíricos y reales cuán profesional o cuánta adopción tecnológica tenía en relación a la plataforma de ERP que nosotros les ofrecemos. ¿Okay? No, es bárbaro. Vayan pensando todo aquello que brindamos servicios profesionales. Este indicador que está diciendo Guillermo es fantástico. Es decir, por nosotros podemos segmentar los pasos que llevamos en nuestro negocio, ¿bien? O en el cliente mismo. Nosotros tenemos la información como para medir a ver cuánto va haciéndose, para poder medir esa rentabilidad. Y está bárbaro, de manera muy simple lo está explicando y fíjense que ustedes piensen en prácticamente cualquier ERP o cualquier sistema de gestión que tengas, por más específico que sea, lo podés completar ese ciclo y es un indicador fantástico, es un indicador fantástico. Exactamente. Bueno, eso en cuanto. Ahora, una vez que nosotros hemos logrado, logramos como este primer paso de poder estimular a nuestros clientes a que utilicen la herramienta completa y, y se ocupen de completar los ciclos y los procesos, pudimos comenzar a pensar en generar analítica de datos. ¿Sí? Ustedes piensen que turismo, la analítica de datos tiene que ver con un universo enorme de información que tiene que ver con temporadas, con tipos de servicios, con tipos de recompras de clientes, digamos, la oportunidad de hacer analítica de datos es enorme y nosotros internamente todavía no terminamos de entender el alcance. En las charlas que hemos tenido con Antonio, en cada charla que tengo con Antonio, él me abre una nueva perspectiva de análisis o una nueva arista de cómo ofrecerle a mi cliente analítica de datos que pudiera servirle para poder optimizar y hacer crecer su negocio a través de consolidar servicios que tengan que ver con el segmento en el que está teniendo mejor rentabilidad o está teniendo mayor cantidad de ventas o poder encontrar oportunidades que hoy no está viendo. No, eso es bárbaro. Eso, ustedes piensen siempre así. Yo te hago la otra visión, ¿no? La del analista que está del otro lado y que brinda un servicio similar al tuyo y para gente como vos o gente como tus empresas. Ustedes piensen en que la cantidad de información que tenés en cualquier empresa o cualquier tipo de industria que nosotros trabajemos es magnífica. Es mucha información que estás teniendo. La habilidad nuestra es empezar a entender qué es lo que vas a ver de eso, cómo lo vas a empezar a manejar. Yo creo que ahí está el foco de nuestra gestión. Y principalmente hablando con gente que te pueda abrir la cancha, que te pueda abrir el dato y mostrarte el dato. ¿Bien? Y ahí es lo que decía Guillermo ahí, que muchas veces nos topamos nosotros cuando vamos a implementar alguna política de Business Analytics. A mí me pasa entrar a la empresa y ver que tiene un desarrollo muy parcial de lo que, digamos, no está usando parcialmente la herramienta, pero por mucho. ¿Bien? Entonces a mí me pasa siempre que, por ejemplo, yo esta mañana tenía una reunión, porque estábamos analizando un ERP conectándolo con Power BI de una empresa, es un holding muy grande acá en Argentina, el principal distribuidor de motos, de motocicletas acá en Argentina, que nosotros vamos a empezar a atacar la parte de la entidad financiera de ese holding. Y cuando hablábamos con el desarrollador de software, digamos, con el Guillermo Conti del ERP, yo le pedía que me abra lo máximo posible el sistema para ver todo aquello que no se está usando hoy. Porque siempre me pasa, no importa el software que uses, que las empresas hacen un uso mínimo del software, no usan toda la herramienta en su plenitud. Y al no usarla toda la herramienta en plenitud, no se imaginan lo que pierden de información. Y es abrumador ver, ¿bien? Entonces, nosotros siempre lo que hacemos es, esta conversación que estamos teniendo con Guillermo, que él decía las conversaciones, las charlas previas por ahí que teníamos nosotros siempre, las charlas de café, que yo le preguntaba, bueno, ¿hasta dónde puede llegar? Y cuando yo empecé a buscar el ERP, me fijaba, hay información por todos lados, que vos podés hacer un análisis fantástico, y que a veces que no es más burocracia cargarle al sistema, todo lo contrario, reducís burocracia. ¿Por qué? Porque esa información que antes la manejaba en un Excel, en una planilla manual, en un Word, en lo que sea, la mayoría de los ERP hoy te la manejan en forma integral. Y al tenerla en forma integral, los análisis que puedes sacar de acá no tenés techo. Y esa es la visión que tenemos que tener los analistas de datos. ¿Bien? Es unir lo que tiene, lo que dice Guillermo, fíjense, de la necesidad de información que tiene su cliente, cómo ayudarlo a pensar eso, o a él mismo como empresario también,
y nosotros ver con la herramienta que contamos hasta dónde podemos llegar con el dato puro. Bien, ese dato puro que esté bien estructurado. Justamente me pasaba un artículo, Guillermo, hoy por WhatsApp, donde me decía dónde estaba el futuro del dato, que hablaba de la inteligencia, digamos, del EA, es decir, de la inteligencia artificial aplicada al análisis de datos. Entonces había una consultora que ofrecía un servicio muy innovador. Yo le decía, lo primero que tiene que tener un dato íntegro. Es decir, yo siempre digo que tiene que tener 3 características. Tiene que estar en tiempo real, si no, no te sirve. Tiene que cubrir la integridad de las transacciones de tu empresa, si no, no te sirve. Y tiene que ser válido, lo que muchas veces en una pyme es muy difícil, por los errores de operación que hay. ¿Bien? Entonces, yo creo que coincido, hasta el momento todo lo que va diciendo coincido o lo firmo, lo rubrico el 100%. Es decir, yo me veo como Sí, yo esta parte no había escuchado tuya y realmente me siento plenamente identificado. Me imagino que la gente que está escuchando también. Así que, vos sabés, Antonio, que nosotros como Sigma entendemos que el primer paso a la evolución y a la adopción digital tiene que ver con algo que acabas de referir en el caso este de Yumac, la empresa que comercializa motos, la número 1 en Argentina. Tiene que ver con entender que el crecimiento está dado por las integraciones, digamos, con la capacidad que tenga cualquier plataforma de software, no así importa a qué es. se dedique, de conversar con otras plataformas de software. Si nosotros no damos esa posibilidad, de hecho Sigma tiene un software de gestión contable propio interno, pero estamos conectados a Tango, estamos conectados a SAP, estamos conectados a Buenos Aires Software, estamos conectados a algún otro más. Esos son distintos ERP Nosotros, para las marcas que está diciendo. Tango es uno regional acá de Argentina, Buenos Aires Software, WhatsApp, todos conocemos, pero lo que está diciendo Guillermo es una estrategia de ERP que muchas veces está sucediendo, donde vos tenés una parte focalizada específicamente en la gestión y que la unís directamente al ERP de gestión contable propiamente dicho, ¿bien? Haciendo el modelo más robusto para poder administrar una gestión de negocio. Y eso ustedes lo van a ver que de acá en más va a ser mucho más común de lo que se imaginan, pero muchísimo más común, ¿bien? Es totalmente. algo que sucede siempre y yo creo que ahí está la visión. El equivalente a Guillermo, el miércoles 22, no, el miércoles 15, va a estar Brás Briseño dando esta charla como Guillermo, donde él es un emprendedor nato de la industria del software, un visionario, creo yo, donde tiene 3 productos hiper exitosos y que justamente él lo supo ver a esto que dice Guillermo y donde él se dedica no a la parte de turismo, sino a la parte agropecuaria, construcción y retail, e hizo productos específicos y hoy no tiene competencia. Es Claro. bárbaro. Es decir, el primero que ve Bueno, ese segmento, perdón, en esta lógica de permitir que Sigma converse con otras plataformas, nos potenció mucho como proveedores y nos abrió muchísimas puertas. Nosotros tenemos el caso de una empresa, una corpo muy importante acá en Argentina, se llama Sancor, que comercializa seguros, salud, retail, turismo, farmacia, tiene una serie. En lo que es turismo se administra con Sigma, pero toda la gestión de la corporación se hace a través de SAP, software del ERP, y toda la parte de comunicación y marketing se hace a través de HubSpot. Entonces, tanto SAP como HubSpot y otras herramientas internas que tienen dentro de la corporación están consumiendo datos de Sigma porque administra solo una unidad de negocio pequeña que tiene que ver con turismo dentro de la corporación. Entonces, digo, hoy quien esté cerrado a entregar datos, nada, se está poniendo un techo bajito, no está entendiendo, claramente no está entendiendo el negocio y un poco está del lado nuestro la responsabilidad de echar un poco de luz a eso y entender que hoy el que nuestras herramientas de software conversen unas con otras con distintos propósitos es como parte estructural ya de la lógica de totalmente. la arquitectura que nosotros tenemos que tener. Sí, cada Y vez en se el ve caso más de Sigma, el simbolito de ¿el qué? APIs adelante, que cada vez se ve más Ah, sí, en los ERP o en cualquier sistema de gestión, que vos ves dice APIs disponible, entonces vos entrás y podés hacer exactamente. maravillas. Sí, Open API. exactamente, Open perdón. API. Bueno, nosotros tenemos una política de API abierta y dentro de esa política estamos permitiendo consumir con mucho control y cuando abrimos el API para que
no sé, para un CRM o para un sistema contable, bueno, la abrimos con una mirada global, digamos, que esa API sea funcional y controlada para cualquiera que quiera consumir datos. Y el hecho de consumir datos de nuestro sistema significa que están consumiendo datos en un formato estructurado y normatizado. Entonces, bueno, eso también a ustedes, los analistas de datos para negocios, les facilita muchísimo, muchísimo el trabajo. Totalmente. Bueno, ¿sabes? Yo siempre digo, cuando nosotros vamos a implementar, nosotros hacemos un Gantt. Y nosotros, lo que más tiempo nos lleva es que puede ser fundamental. Es decir, hemos arrancado dos implementaciones grandes en este último mes de abril. En una ya tenemos el modelo totalmente funcionando. Totalmente, es decir, con la parte comercial, es decir, mapeada la empresa completa dentro del Power BI Service. Y tengo en otra en donde no pudimos hacer prácticamente nada. Son dos empresas del mismo tamaño, dos políticas distintas de cuanto al administrador del ERP en sí, y que te llevan al éxito o al fracaso. Es más, a veces nos llegan a decir, che, pero levantarla con Excel, lo que sería una locura hoy. Si hoy no puedes pensar en levantar, imagínate que un Excel maneja 1 millón de registros, no más de eso, y aparte tiene que estar fuera de tiempo real, ya directamente es inconcebible. Ojo, hay cosas que sí se manejan en Excel que las puedes ver, algún catálogo específico, alguna jerarquización de cuentas contables, alguna definición de cómo querés ver la información, sí, pero la transacción tiene que venir del sistema y que te permitan acceder a él es una diferencia abismal, abismal. Sí, yo muchas veces yo mido el éxito o fracaso de la gestión en base a eso. Y me sorprendo ver que cada vez... Sí, perdón. Perdón, sí. No, que yo decía que cada vez es más común ver que los ERP vengan ya con un conector. Eso es específico, vos decías, si en Tango te conectás en forma transparente, si Tango es un sistema de un ERP acá en Argentina, o Buenos Aires Software, el Combas, la versión que tiene, o el Discovery, ya viene directamente con una conexión directa. Entonces, cada vez más común es, bueno, por supuesto, SAP S4 ya te entrega prácticamente un modelo andando. Ya sea que lo conectes con Power BI o con la herramienta de ellos, que es Analytics de SAP. ¿Bien? Claro. Es decir, es tal la amplitud de criterio en este punto que es fantástico. Pero por ahí hay esa parte retrógrada del sistema que se niega a abrir la cancha y no sé por qué. Digamos. Sí. Pues hay otra cosa que reparo tuyo, que es muy difícil que un solo sistema te maneje toda la empresa. Es decir, vos mirá cómo las entendió perfectamente el negocio, donde los descripto recién. Vos lo que describís en Sancor. Sancor es uno de los principales jugadores acá en Argentina en la industria del seguro, es decir, principalmente en la industria del seguro y en la industria de la salud, ¿ok? Y a su vez tiene varias ramificaciones. Es una empresa muy grande a nivel argentina. Debe ser uno de los principales operadores. Lo que dice Guillo, es decir, Guillermo, Sancor tiene un CRM seguro, tiene una parte para la agencia de turismo, debe tener otra para la administración de seguros. Todo eso lo consolida en SAP S4, seguro, o Business One, no sé qué SAP será el que tiene. Bueno. Que es el que es básicamente el transaccional o el ERP base donde te engloba todo. Entonces, normalmente nos va a pasar así. ¿Bien? Cuando nosotros somos analistas de datos, que vamos a entrar a ver una empresa, tenemos que tomar información de todos lados donde se genera, si bien el SAP es el que te brinda el estado de resultados en sí, vos lo explicás en la unidad de negocio con el ERP específico de esa unidad, que sería en ese caso Sigma, por ejemplo. Entonces yo estoy pensando, el consolidado de empresa lo veo directamente de SAP, si yo quiero aperturar mi unidad de negocio turismo, tomo la información de la que estoy teniendo en Sigma, que tiene que ser transparente a la que veo resumida directamente en el S4. No sé, digo S4 por decirlo, es decir, que es la versión de SAP que hay hoy, pero no sé. En este caso con Sancor sí, porque SAP, y estaban justo cuando nosotros nos contratan Sigma, estaban justo terminando con la implementación de SAP, así que bueno, estaba todo como muy, muy nuevo y muy en carrera. Resultó simple. Lo que no resultó simple es que ellos tenían una solución de e-commerce para turismo, donde tenían una web que ofrecían productos turísticos de distintos mayoristas, y tuvimos que integrarnos con su solución de comercio electrónico, que es una solución interna propia de Sancor. No es un software de propósito general o de mercado. Pero bueno, también abrimos API para poder conversar porque además era como el front de venta de ellos, que nos pegaba directo y únicamente a nosotros, ¿sí? en el sentido de que le pegaba Sigma.
Y después lo que nos pasa, y en esto es la parte como más compleja, es que nosotros, nuestro segmento de mercado, eh, son muy pocos las grandes corporaciones turísticas que hay en Latinoamérica. En Latinoamérica hay unas 100.000 agencias de viaje. Solo un 5% son grandes corporaciones turísticas. El otro 95% son entre chicas y medianas. Nosotros, como producto de software, trabajamos y diseñamos para las agencias medianas, que es nuestro gran segmento de mercado, que es más o menos el 60% del segmento de mercado. Y en esas agencias medianas nos encontramos con escenarios que son extremadamente variados. Hay una dispersión tremenda en el modo de operar, trabajar, administrar. De hecho, hemos acuñado un término que se llama Be-Free Excel, porque cuando llegás a estas agencias, si no están sistematizadas, lo que te encontrás es una maraña de hojas de Excel, todas enganchadas una con otra, terminan provocando un desorden espantoso. Entonces, te voy a robar ese término, te lo voy a robar ese término, pero voy a dar derecho de autor, porque se repita, no te da una idea. No te da una idea de lo común que es. Nos pega tanto que mucho antes de poner el logo de OpenAPI pondría el de Be-Free Excel, ¿sí? Porque es más, creo que ni entenderían de qué se trata el OpenAPI todavía, es como para el segmento que yo manejo, y sí entenderían el Be-Free Excel. Así que bueno, ese es un poquito el aporte que le podemos dar desde nuestra experiencia en Sigma. Nosotros estamos incursionando en este momento en el mundo del análisis de datos para negocios y en el tratar de entregarle a nuestros clientes una solución de análisis de datos que les sirva para poder proyectar un futuro de crecimiento. Pero aún estando en el mundo de los sistemas, ni siquiera nosotros mismos lo tenemos tan claro, y por eso mi relación con Antonio en este momento se convierte en clave cuando estamos conversando juntos a ver cómo podemos avanzar sobre esto. Yo quisiera que los asistentes nos vayan poniendo las opiniones o las preguntas que quieran hacer a Guillermo. Es decir, muy pocas veces uno tiene la posibilidad de hablar con alguien que está metido en el mercado, que entiende el sistema y entiende el negocio. Entonces, yo quisiera que aquellos que tengan algún comentario y demás lo vayan poniendo. Mientras tanto, yo te voy a hacer algunas consultas. ¿Sabes que ese término de Be-Free Excel es bárbaro? Porque a mí muchas veces me contratan las empresas, las multinacionales, que realmente son, me dicen, nosotros tenemos la política de que nos dijeron que en 12 meses el Excel no tiene que existir más. Directamente, nos dicen así. Entonces, es empezar a ver, y ojo, y hay corporaciones grandes. Me acuerdo a mí cuando me contrató la planta Scania en Tucumán, creo que ha sido en el 2018, 2019, no me acuerdo bien, que hicimos todo lo que era la parte de mantenimiento. Nos decía que el regional dependía Scania tiene 3 plantas, es decir, Brasil, Argentina y, bueno, y Suecia, propiamente dicho. Y cuando nos tocó Argentina decían ya que Brasil ya estaba prácticamente Be-Free Excel, como vos decís, era libre de Excel directamente, y que acá en Argentina la política era esa, es decir, que ya directamente no se gestione la información con Excel. Y no es que no tengas dentro del sistema, hay veces que pasa dos alternativas con el Excel. Una que lo usás como reporteador, y la otra que es más grave, que es cuando vos transaccionás en el Excel. Eso ya es inconcebible. Entonces, porque te da una inseguridad terrible. Yo veo a veces que tienen SAP S4 con unos protocolos de seguridad que son impresionantes, que no puedes dar de alta una cuenta, no puedes modificar una transacción, no puedes anular un registro. Es decir, te queda todo auditado. Y sin embargo, cuando vas a gestionar la información para tomar decisiones, exportar el dato, lo metes en un Excel y uno le puede hacer cualquier cosa. Podés ocultar registro, podés hacer lo que vos se te cante, literalmente hablando. Y eso es un riesgo abismal. ¿Bien? Es un riesgo abismal. O sea que, como experiencia puntual, cuando instalamos el tema de la rueda de negocio, de la rueda de progreso, nos dimos cuenta que había países que tenían un nivel profesional muy superior a otros, ¿sí? Entonces, ese dato que surgió como consecuencia, y no un dato que fuimos a buscar por esta falta de avidez nuestra todavía por hacer análisis de datos, nos determinó que el costo del setup fee o el costo de implementación de nuestra plataforma en determinados países podría ser menor en función del nivel profesional que tiene el país, porque nos está dando la pauta de que la inversión de tiempo en poner a rodar el sistema es menor.
en este caso, un ejemplo claro de cuando tenés el dato, cómo podés, cómo te sirve para tomar decisiones con seguridad sobre temas tan sensibles como el costo de tu producto, ¿no? Totalmente, totalmente. Acá nos hace una consulta, Héctor. Dice, el tema hoy de la gestión de cambio, mi pregunta es, ¿a qué nos enfrentamos como analistas al llegar a una empresa a brindar nuestros servicios? ¿Bien? Yo la gestión del cambio, como la veo, a ver, Guillo, si vos la ves igual o no, sería cambiar, empezar a gestionar la empresa con información, que es lo que vos decías. Es decir, hoy tenés una cantidad de datos disponibles muy grande, tenés herramientas cada vez más accesibles, que podés gestionar toda la empresa tuya, ¿bien? Pero ¿qué haces con eso? ¿Y cómo lo manejás esa gestión? Claro. ¿Cómo ves vos que se enfrentaría un analista de datos en eso? Yo creo que trato de ponerme empatizar con el analista de datos y llego a una empresa, me parece que el paso número 1 es escuchar al cliente, el número 2 es evaluarlo, saber a dónde está exactamente parado y claramente la gestión del cambio tiene que ver con la información, con la sistematización de la información y ese proceso de sistematización de la información tiene que necesariamente desbordar en una plataforma que sea la que coleccione los datos para poder hacer el análisis, ¿no? Es como un poquito el recorrido tradicional. A nosotros nos pasó, y esto yo no sé cómo se puede aplicar en el análisis de datos, o sí, pero a nosotros, ¿qué es lo que nos pasó, Antonio, y que fue determinante para el crecimiento de nuestra empresa? Nosotros hacíamos mucho proceso de venta, no sé si manejan el término inbound y outbound. No, El proceso de explicarlo por... venta, bien, el proceso de venta outbound es cuando yo voy proactivamente a buscar al cliente, ¿sí? Hago campañas de venta, pongo teleoperadores que llaman a clientes para ofrecerle un servicio determinado, digamos, salgo yo a buscar al cliente. Y así como ustedes que hacen análisis de datos, nosotros que ofrecemos un ERP, la propuesta de valor que nosotros vendemos es extremadamente atractiva, más en tiempos donde la transformación digital está tan en boga y todo el mundo quiere transformar digitalmente, ¿sí? Entonces, digo, vos salís a vender a un cliente y le vendés tus servicios. Tu cliente quiere comprarte tus servicios, pero no necesariamente el cliente al que vos llegás es el cliente adecuado, porque el cliente no está preparado para consumir los servicios que vos le estás ofreciendo. La estrategia de venta que tiene que ver con el inbound significa que uno hace acciones comerciales generales, mina el medio digital a través de acciones comerciales y el cliente que te viene a buscar a vos es el que está interesado en los servicios que vos vendés. Lo que a nosotros nos ha pasado y nos ha cambiado radicalmente el modelo ha sido que cuando hemos empezado a hacer inbound, ha empezado a venir el cliente adecuado. Cuando yo llamo a un cliente y le vendo bien, lo convenzo de que haga algo de lo que no está preparado para hacer y tengo una tasa de pérdida de clientes muy alta. Cuando yo lo que hago es atender al cliente que me viene a buscar, es un cliente que está mucho más preparado, ¿sí? Lo que hace el inbound es filtrarme entre los clientes que no están preparados y dispuestos al enorme esfuerzo que significa transformar digitalmente con los que sí están convencidos que lo tienen que hacer. Y esto es determinante en el resultado final del negocio, porque cuando vos le vendés a un cliente que te viene a buscar, le estás vendiendo a alguien que está convencido y dispuesto a hacer un esfuerzo por transformar digitalmente, por hacer adopción digital, por hacer reentrenamientos de equipos, por hacer cambios de skills dentro de la formación de su gente. Digamos, está dispuesto a muchas cosas que el cliente al que uno convence no lo está. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? No hay una regla general de cuál es el abordaje de un cliente. Lo que tengo que saber es si digamos, tratar de determinar desde el punto de partida si ese cliente es el cliente adecuado para el servicio que yo estoy ofreciendo o comercializando. Porque el peor resultado posible en esta ecuación es intentar y no lograrlo. Porque pierden los dos, pierde el proveedor y pierde el cliente. Tiene que haber cierta garantía de éxito al final del recorrido. ¿Se entiende Totalmente de acuerdo. No, está totalmente de acuerdo, tal cual vos lo has planteado.
Yo lo que agregaría ahí que la gestión del equipo es clave. Es decir, bajar, bajar la línea de la persona, digamos, del tomador, digamos, del definidor de la estrategia de la pyme, podría ser, bien, y bajarla a su equipo en donde quiere estar alineado. Es decir, nosotros como analistas de datos lo que tenemos que hacer es darle la herramienta para que eso se lleve. Es decir, que el operador, el funcional, pueda transaccionar o pueda llevar adelante la organización tal cual quiere el CEO, y a su vez el CEO que tenga la información para poder hacerla. Es decir, acá es clave entender ese proceso, y está bárbaro como vos lo has puesto. Acá Diego nos dice, buenas tardes, les hago una consulta. Recién hablaban de que es fundamental conocer al cliente en cuanto a la gestión del cambio. Una pregunta que suelo hacer es cuál es el dolor que tiene que tiene el cliente. Está fantástico. Es decir, ¿qué quiere cambiar? La consulta puntual es qué reglas, pauta o qué regla o pauta utilizan para cotizar el servicio. Es dificilísima la pregunta. Está muy completa y difícil. ¿Ah? Sí, a ver, ¿qué te puedo decir? Diego, me dijiste, ¿no? Diego el que Sí, consulta. Diego. Diego, a tu primer pregunta, encontrar el dolor del cliente, bueno, es la clave. Yo creo que el mayor error que cometemos los que vendemos servicios, y sobre todo digitales, que tienen cierta sofisticación y complejidad, es que no estamos siempre preparados para escuchar al cliente, y para mí es el ABC de este negocio, ¿no? Escuchar al cliente y encontrar su dolor. Así que en ese sentido está súper orientado. Y con respecto a cómo se cobra el servicio, esto también lo hemos hablado bastante con Antonio, Vos me estás y enseñando a mí, porque yo eso yo no creo, lo sé hacer. Es decir, la estrategia de cotización que vos tenés de servicio es fantástica. Si viera lo que es una ingeniería bárbara, eso te invito a la charla después que la dé otra vez, que va a estar buena. dale, encantado. Este, un analista de datos es un servicio muy personalizado, es un servicio muy tailor-made, absolutamente tailor-made, diseñando una estrategia de análisis de datos específica para cada cliente. Para poder diseñar esa estrategia de datos específica para cada cliente, vos como analista de datos tenés que entender la lógica del negocio, tenés que entender en qué industria estás, tenés que entender cómo está formado el equipo. Es todo un proceso muy extremadamente personalizado. Entonces, para mí, la unidad mínima de costo es tu hora de trabajo. Vos tenés que determinar cuál tiene que ser tu ganancia después de 4 semanas, de 5 días, y ponerle un precio a tu hora de trabajo. Y tu base de cálculo para el costo de cada cliente tiene que ser, tiene que estar, que partir de la cantidad de tiempo que te va a consumir. A vos si estás solo, a vos y a tu equipo si tenés equipo, pero tenés que tener un valor hora que tiene que ser como tu ABC. Con el rodar del tiempo y con el correr de los clientes, como es el caso de Antonio, uno ya en la primera reunión tiene una sensación bastante acabada, no precisa y no exacta, pero bastante acabada, de qué tipo de cliente es, ya lo Así es. clasificaste, ya lo tenés en tu lista, ¿cómo se llama? Interna en tu cabeza, ya lo tenés posicionado y rankeado, y sabés si ese cliente te va a consumir más o menos tiempo, si te va a hacer renegar más o menos, y muchas veces hasta si el caso va a ser un caso de éxito o fracaso. Entonces me parece que la forma más simple y elemental de poder establecer tu valor hora, es decir, yo tengo que ganar, no sé, 3.000, 5.000, 2.000 dólares al mes, y para poder ganar esto, mi hora tiene que costar tanto. Y en función de eso, poder armar propuestas de valor que te garanticen que vas a llegar al resultado esperado. Yo coincido totalmente con lo que dice Guillermo. Si querés ir leyendo la otra pregunta, Guillermo, está muy buena también ahí. Solamente en el chat. O si no, ya te la pongo yo después. Sí. Pero de todos No, modos, sí, hay una sola cosita que quisiera poner énfasis aquí, que es determinar el dolor del cliente. El error más grande que yo veo de los analistas de datos, y me incluyo yo también ahí, que al principio cometí este error, consistía en que cuando iba a analizar el cliente, me quedaba solamente con la imagen que me daba el cliente. Entonces el cliente me decía, yo no quiero medir el resultado de tal forma, el estado del resultado, mi EBITDA lo quiero leer de esta manera, o el cash flow lo tengo que hacer así. Y capaz que yo no me ponía a analizar, y era una visión muy sesgada de la realidad, ¿bien? Porque no tenía en cuenta todo el bagaje de información que podemos llegar a manejar. Como ese cliente que yo le decía recién, que quería ver el análisis de venta, incluyendo las ventas, digamos, el impuesto traslativo, que es el IVA o el tax,
ponerlo dentro del estado de resultado, lo que es una aberración, digamos, en cualquier país que se lo pueda considerar. Entonces, tenemos que ser como el médico. El médico, ¿qué hace? Le hace un escaneo completo a su paciente, pero él es el que dictamina qué necesita tomar. Yo no voy al médico a decirle, yo, mira, recetame tal remedio porque me duele tal cosa y haceme directamente esto. No. El médico lo que hace es escanearte completo y en base a eso sacar la información. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. El dolor del cliente lo tenemos que determinar nosotros. En función, el dolor que se le llama el pain o lo que sería la necesidad del cliente, la tenemos que identificar nosotros. El cliente nos va a hacer todo un paneo completo que nos va a servir para hacer el diagnóstico, pero el diagnóstico tiene que surgir de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos capacitados, ya sea por la experiencia que venimos teniendo o la amplitud de criterio de hasta dónde puede llegar. Entonces, muchas veces veo que tomamos la solución más congruente posible, que es como decir que el médico el paciente va al médico y le dice concretamente qué necesita tomar, qué tratamiento tiene que seguir. Y eso no es así, es al revés. Nosotros tenemos que ser médico clínico. Tal cual. Bien, Tal cual. pero por ese lado. Así que bueno, y ahí está ahora. Hicieron varias Luis me preguntas ahí. pregunta, sí, Luis me pregunta, consulta, ¿de qué manera centralizas o consolidas toda la información de la empresa en los distintos países a efectos de poder procesar toda la data y posteriormente tomar decisiones? ¿Y qué es lo más relevante o decisivo que toman en cuenta para determinar qué mejorar, cambiar o implementar? Bueno, son dos en una. Muy buena la primera pregunta, Luis, que tiene que ver con cómo ordenamos la información en los distintos países. Hay cambios sutiles, pero sustanciales en los distintos modelos administrativos e impositivos de los países de Latinoamérica, que es donde operamos. Hoy nuestro teatro de operaciones está en Latinoamérica. Pero si bien esos cambios sutiles o cambios como bien de fondo respetan cierta lógica, y nosotros ya tenemos como etiquetadas las unidades de datos por grupos, ¿sí? ¿Qué corresponde a netos de servicio? ¿Qué corresponde a impuestos? ¿Qué corresponde a tasas? Está todo como agrupado, independientemente de que en Argentina existan 5 conceptos impositivos y en Perú existan 4 y en Bolivia existan 2 y quizá en otro país existan más. Están como tipificados y nosotros nos basamos para el análisis de datos en esa tipificación que forma parte del proceso de parametrización de cada uno de los países. Y la información que entregamos en turismo, toda la operación se netea a valor dólar en todos los países, que es como la moneda más estable dentro de Latinoamérica, y muchos países, si bien no están dolarizados propiamente su economía, siempre están espejando todas sus operaciones en dólares, ¿sí? Caso Argentina, por ejemplo, con tremenda inflación que tenemos. Con respecto a los tipos de servicios que tienen que ver más con lo operativo, también la industria maneja las mismas unidades racionales, que son ticket aéreos, hoteles, todos tienen como códigos específicos que te permiten poder trabajar productos como si se trataran del mismo, ¿sí? Todos manejan, en ese sentido, está todo etiquetado en Sigma y está todo bien ordenado. Entonces, no es una complejidad con la que nos hayamos tenido que enfrentar. La industria le da distintos nombres a algunas cosas por la regionalización en los países, pero no dejan de ser las mismas unidades. Y con respecto a tu segunda pregunta, que era, espera que te estoy buscando, acá está. Levante lo decisivo que toman en cuenta para determinar qué mejorar, cambiar o implementar. No leo bien a qué te referís con cambiar, mejorar o implementar. Nosotros tenemos un modelo de escucha activa de clientes en cuanto a nuestros clientes nos pueden pedir mejoras de producto y tenemos un área del sistema donde la mejora está tipificada. Digo, la mejora del producto en nuestra plataforma tipificada refiere a si la mejora es sobre el módulo de files, sobre el módulo de cliente, de cuentas corrientes, de contabilidad, de administración y detalle. Y vamos rankeando las mejoras solicitadas por los clientes para poder identificar cuáles son las que tienen más peso siempre y cuando sean posibles, ¿no?
Hay cuestiones que son cosméticas y las podemos mejorar, y hay cuestiones que son más estructurales y lamentablemente no tenemos la capacidad. Espero haber respondido tu pregunta, Luis. Y ahora acá, Martín, y con esta iríamos terminando ya, pues ya estamos en tiempo más o menos, nos pregunta, dice, hablando del pricing, digamos, primero dice, más allá de lo que acaba de mencionar Guillermo, ¿qué estrategias utilizan pensando en un servicio proyecto? Y la número dos, ¿cómo fijan el precio a algo tan abstracto como la oferta actual de Sigma, ¿cómo dice? Perdón, de metodología de trabajo para profesionalizar el negocio versus la oferta antigua de un SaaS para eventos? Es decir, un poco que plantee esa diferencia. Sí, sí, está muy clara la pregunta fue una de las incógnitas que más tiempo nos llevó definir. El tema pricing, perdón, es sumamente complejo y tiene que ver con un montón de variables, ¿ok? Nosotros en este momento con Sigma somos la plataforma más cara del mercado a nivel Latinoamérica, y sabemos que estamos entre un 20 y un 30% por encima de nuestros clientes, de nuestros competidores. Pero creemos que la propuesta de valor que le damos que nosotros ponemos en oferta, sobre todo ahora que se ha potenciado mucho con la metodología apoyada en una plataforma, nos convierte en cierta forma también en una escuela de negocios, ¿sí? Porque lo que hacemos es llevar a nuestros clientes al próximo nivel, y eso tiene mucho valor. Y esto lo ato porque es mágico y maravilloso. Lo ato con lo que decía respecto de la estrategia de inbound marketing, donde depende qué es lo que vos comuniques o qué es lo que ofrezcas al mercado, es qué cliente te viene a buscar por la oferta de valor que vos estás proponiendo. ¿Okay? Nosotros ya hemos dejado de ofrecer una plataforma de gestión y hemos empezado a ofrecer una metodología. Y de hecho, el cliente que me viene a buscar hoy viene por esta metodología que yo estoy ofreciendo. Él viene por conocimientos que luego se aplicarán en una plataforma de gestión, pero viene por el conocimiento. Y eso me permitió a mí aumentar unos puntos en el valor de venta del servicio, porque estoy entregando conocimiento y valor agregado a mi cliente. Todas las empresas SaaS, si vos te pones en HubSpot o te pones en Trello, todas te están enseñando cómo usar su plataforma, pero a través de solucionar un pain tuyo, solucionar un dolor tuyo. Y esa es la lógica que están empezando a utilizar la mayoría de las SaaS del mundo, que ya vienen utilizando las líderes y que estamos empezando a utilizar las más chiquitas, ¿sí? Pero la lógica pasa por ahí. ¿Cómo se fija el precio? Y bueno, tiene que ver con tus costos, con tu competencia. Vos tenés un piso que lo determina tu costo, un techo que lo determina tu competencia. El piso es inamovible, el techo no. El techo te podés correr de acuerdo a tu propuesta de valor, lo podés levantar un poquito, lo podés bajar. Pero realmente dedicamos mucho tiempo a determinar ese valor. Y ahí yo agrego una sola cosita adicional. Y hay una última consulta, después anda viéndola si querés, Guillermo. Hay una sola cosa adicional que pongo yo acá, que es cuando medimos los abstractos. ¿Cómo lo mido yo muchas veces? Es decir, mido la contingencia del error por gestionar como lo estás haciendo. Entonces, en dos fases la divido eso. Es decir, cuando vos escaneás la empresa y la ves directamente cuando haces tu primer diagnóstico, lo primero que hacemos nosotros es ver, es decir, qué errores se están cometiendo y los cuantificamos. Bien, primer punto. Entonces, por ejemplo, ¿dónde normalmente vemos? Es decir, la gestión financiera, que muchas veces no se concilian los cheques, por ejemplo. Entonces, yo tengo una cantidad de cheques y cheques en los bancos disponibles y no los estoy usando. Un caso. Entonces, cuantifico eso y digo, bueno, a vos te está costando esto. Bueno, mi solución la adapto en cuanto a eso. O, por ejemplo, en los pases administrativos, es decir, por ejemplo, cuando vos ves que hay muchos procesos administrativos que se están llevando por fuera del ERP, se llevan en Excel y que consumen una cantidad de tiempo impresionante y que no contás con información. Entonces cuantifico eso, es decir, lo monetizo todo ese tiempo. Y ese es un valor de referencia que vos podés usar para defender tu precio. ¿Bien? Y por último es metiendo un valor agregado, como dice Guillermo, es decir, Guillermo lo que está diciendo es fantástico.
que el hecho vos le tenés que poner un valor agregado a tu servicio, es decir, hacerlo diferente. En el caso de Guillermo es, yo no te vendo un SaaS, yo te vendo una forma de trabajar. ¿Bien? Bueno, nosotros hacemos lo mismo también como consultora, fíjense. Y ahí es donde marcamos la diferencia y va bárbaro. A ver, Guillermo, todos. Sí, Rocío hace una pregunta que me parece que es más dirigida a Ah, es vos, más para mí, Antonio. perdón, es más para mí, es más para mí, es Sí, más para mí esa. Es más tal para mí. cual. Lo que hacemos nosotros ahí en ese caso muchas veces me ha pasado. Es decir, yo lo que hago es, lo que pregunta Rocío es, ¿qué haces cuando vos tenés hagamos de cuenta que tenemos Sigma, que me hace solamente la gestión de turismo, y yo tengo por otro lado el SAP, que me hace la gestión contable, ¿bien? O lo que sería el armado de resultados y demás, el ERP en sí. Y no tengo conexión entre esos dos lados. Lo que yo hago es que se cargue un asiento resumen o en forma resumida la información dentro del SAP. Entonces yo al resultado lo puedo ver sin ningún tipo de inconveniente, quizás en 2 o 3 movimientos, transacciones que registras diariamente, que pueden ser manuales o no. Y toda la explicación de ese resultado sí voy directamente a la fuente, que en este caso sería el Sigma, por ejemplo. Y en el Sigma hago todo el drill down o la explosión del dato, ¿bien? Hasta llegar al nivel comprobante que necesito justificar. Normalmente lo hacemos de esa manera. Y a su vez te sirve la herramienta de VA para comprobar la integridad, es decir, que realmente se esté volcando toda la operación tuya de Sigma dentro del ERP principal tuyo, que en este caso sería SAP. ¿Bien? De esa manera la hacemos. Y si querés, le digo acá, justamente está diciendo Martín Rago, creo que es el apellido que figura ahí, dice, ¿cómo se descarta un cliente? Yo te digo en el caso nuestro, nosotros descartamos un cliente cuando, algo que decía Guillermo, es decir, hoy nos podemos dar el gusto de descartar, cuando estás iniciando no descartás nada, es decir, al contrario, vas a buscarlo y sos capaz de dar el servicio gratis. Pero hoy por hoy nosotros descartamos el cliente cuando se dan dos condiciones. Primero, no hay una voluntad de cambio, que era lo que decía un poco con el inbound o el onboard que explicaba un poco Guillermo. Y el segundo punto fundamental, nosotros descartamos cliente cuando vemos que realmente es muy complejo cómo se está llevando las transacciones. Que realmente el beneficio, el costo-beneficio de hacer el cambio organizacional es muy, muy difícil. ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó? Muchas veces nos decía el dueño, no me importa, yo quiero gestionar la información con Power BI, por ejemplo. Lo mismo aunque esté así desordenado. Terminábamos de implementar y no servía para nada lo que nosotros habíamos hecho. Porque la herramienta de BI no es transaccional. Entonces, al no ser transaccional, si la transacción está mal, estamos fritos, no nos sirve para nada. Entonces nos pasó muchas veces eso. Entonces, antes de tener un fracaso más a cuestas, nos conviene poner un cambio. Y hay un caso, Metro Cúbico Internacional, que ustedes lo van a ver, que está dentro de la plataforma de YouTube. Nosotros hicimos, cuando nos entrevistaron la primera vez, ellos necesitaban implementar una política de BI y cuando nosotros vamos a analizar, el ERP no soportaba, ¿bien? Había que hacer una reestructuración completa. Entonces, lo primero que se hizo fue reestructurar todo ese ERP. Y una vez que reestructuramos ese ERP, recién ahí se puso toda la plataforma de BI arriba de eso. No sé si querés Sí, agregar correcto. algo, Guillermo. Sí, sí, sí. Quiero agregar ahí porque me parece un dato clave y es cuando nosotros empezamos en nuestra curva de aprendizaje hubo un proceso que nos costó mucho y fue descartar clientes. Teníamos mucho miedo de decir no a un cliente por la ansiedad de vender, por la necesidad de guita, por querer poner a jugar nuestro producto o servicio orgulloso de lo que teníamos. Y fuimos aprendiendo con el tiempo y los fracasos, ¿no? Esto que dije y expresé como el peor resultado, que es el tema de perder los dos, pierde el proveedor y pierde el cliente. Y es el peor resultado, porque ningún cliente, no importa la causa por la que el cliente haya perdido, el cliente jamás va a reconocer su error. Es lo peor que te puede pasar, porque el cliente no se va a ir a decir, no, la verdad que no me sirvió este servicio de fulano de tal, porque yo no soy lo suficientemente profesional o yo no estaba preparado. Va a decir que el servicio del determinado profesional no era tan bueno o no fue un servicio que adecuaba a esa empresa. Siempre va a patear la pelota del lado de afuera de la cancha y nos va a hacer quedar mal. Entonces, ser sincero con nosotros mismos y ser sincero con el cliente es vital en esta industria y aprender a decir que no sin tener miedo a perder un cliente. Perder ese cliente seguramente nos haga ganar 2 o 3 más. Ganar ese cliente seguramente, si no llega a buen resultado, nos haga perder 2 o 3 más. Así que Así es, eso, o no más tener todavía miedo. incluso. La pérdida es más grande incluso, sí. Totalmente. Bueno, Guillermo, la verdad que bueno, ahí Rocío lo único que hacía la última pregunta relacionada con esto de dónde buscar los datos.
Si me tengo que conectar a Sigma, sí. Es decir, si yo al transaccional no me puedo conectar, yo sería una de las condiciones que yo no podría seguir con un análisis de información en ese punto. Porque sería muy artesanal, es decir, exportando Excel, haciendo todo este lío, que seguía haciéndolo en Excel. Es decir, no conviene hacer todo un desarrollo en VA para algo que no puedes transaccionar en tiempo real. ¿Ah? Yo les les agradezco realmente a todos los que participaron, principalmente, bueno, a vos, Guillermo, es fantástico, aprendí muchísimo, muchísimo de lo que me estabas diciendo. La verdad que fue bárbaro, realmente me has desburrado mucho más, es decir, mucho más de las charlas de café que venimos teniendo, ha sido una andanada de conocimiento bastante buena. Y aparte con una simpleza espectacular. Así que muchísimas gracias. ¿Ah? Muchas gracias Antonio y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Ojalá les hayamos aportado valor y se vayan de este webinar con algún dato que les sirva para arrancar mañana de otra manera. Un gusto. Gracias a vos, Antonio, por la invitación. A mí me sirvió una enormidad, así que yo me imagino que a los demás también. Si yo estoy en el rubro, digamos, se puede decir que un factor común sería. ¿Ah? Así que muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, estamos en contacto. No se pierdan el miércoles que viene, es decir, el miércoles 8 sería, va a estar Rodolfo Divaco. Él es similar a Guillermo. Lo que hace Rodolfo en este caso fue transformar una empresa que se llama Tensualite en una multinacional. Es decir, en pocos años pasó de ser una empresa familiar a formar parte de una multinacional, líder en la industria. Es decir, hoy Tensolit forma parte de una unidad de negocio, un brazo de negocio de Holcim, que es una multinacional líder en el mercado. No me acuerdo si Holcim es alemán o sueca, no recuerdo bien. Entonces, todo ese proceso de transformación va a estar disponible para nosotros. Escucharlo, Rodolfo, va a ser tremendamente rico en cuanto a exponernos cómo fue vivir esa transición y como nos comentaba Guillermo también, en cada etapa cómo veía la analítica del negocio y cómo se gestionaba ese cambio. Así que bueno, los espero el miércoles próximo, seguramente en las redes va a estar puesto el link para que se registren en la reunión y nuevamente gracias y estamos en contacto. Hasta luego. Gracias Antonio, gracias a todos. Hasta luego.